La principal característica de estos transistores es que son controlados por voltaje, es decir, que la corriente que circula a través de ellos es controlada por una tensión aplicada en dos de sus terminales. Estos transistores son usados comúnmente en aplicaciones de conmutación de baja tensión, debido a que son mucho más rápidos que los transistores de JT, y tienen una característica adicional, y es que tienen una alta impedancia de entrada, entonces según la aplicación que se requiera, son más útiles. Existen dos tipos de transistores FET, los JFET, que son transistores de efecto de campo de unión, que son los que abordaremos el día de hoy, y los MOSFET, que son transistores de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Esta es la estructura de los JFET. Como pueden ver, existen dos tipos, de canal N y de canal P, donde este terminal se llama drain o drenaje, este se llama terminal de gate o compuerta, y este source o fuente. Pero en la literatura se encuentran de esta forma. Este para canal N y este para canal P, donde este terminal es el terminal de drenaje, esta es la compuerta y esta es la fuente. Los JFET trabajan con una unión PN polarizada en inversa, es decir, entre los terminales compuerta y fuente hay una fuente polarizada en inversa, como pueden ver, menos más. A medida que esta fuente incrementa su valor, también incrementa el valor de esta resistencia, de manera que se crea una región de empobrecimiento aquí, que hace que la zona por donde pasa la corriente sea menor, de manera que la corriente, a medida que esta tensión aumenta, disminuye. Para un JFET de canal P, lo que sucede es que estas fuentes se invierten. Entonces, esta fuente debe ir positiva y esta debe ir polarizada en inversa, de esta forma. Bueno, para seguir con la explicación del FET hablaremos de uno de los parámetros más importantes del mismo, el cual es la corriente de drain. Para ello utilizaremos el siguiente circuito que me relaciona el voltaje de compuerta, el voltaje de fuente y el voltaje en B. Observen que en el voltaje de fuente está tirada a una tierra y el voltaje de compuerta también, por lo cual obtenemos que el voltaje de compuerta es igual a 0 voltios y el voltaje de fuente también es 0 voltios. Para el voltaje en B vamos a obtener un voltaje constante, el cual nos servirá para explicar lo siguiente. Bien, para esta parte del circuito obtenemos que a medida iniciando desde un voltaje de D igual a 0, el voltaje de DAS va a ser también igual a 0. Ahora, a medida que se va aumentando el voltaje en la parte de drain, va a aumentar también la corriente de drain, dado que, como ya bien se ha dicho antes, el empobrecimiento no alcanza a ser el suficientemente grande como para ser considerado, por lo cual podemos hablar de una relación casi constante entre el voltaje de drain y el voltaje y la corriente de drain. Esto es conocido como la zona óhmica, en la cual se debe su nombre porque se puede utilizar la ley de Ohm, dado que el voltaje y la corriente son constantes. La zona óhmica dura hasta que se produce un voltaje de estrangulamiento. Ese voltaje de estrangulamiento hace que el empobrecimiento ya sea lo suficientemente grande como para omitir el flujo de corriente, y va hasta un voltaje de ruptura, en el cual la corriente en drain se hace constante, llegando a una zona activa del dispositivo. Para la última parte tenemos que se presenta un voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura ocurre cuando el empobrecimiento ya es muy grande, pero a cambio de voltaje lo suficientemente significativos, la corriente también va a cambiar significativamente, lo que va a producir una exponencial en un cambio rápido que puede hacer dañar el dispositivo. Bueno, ahora vamos a hablar de la zona óhmica. La zona óhmica es la región de la gráfica en la que podemos aplicar la ley de Ohm. Esta zona se extiende desde el origen de las curvas características hasta el punto de ruptura.
Como podemos ver, tiene forma de semiparábola y con una pendiente relativamente constante. Esto funciona con un valor de ID bastante pequeño. La pendiente de la gráfica es la conductancia y la corriente de Drake sobre el voltaje de Drake a source. Como sabemos, la conductancia es el recíproco de la resistencia, por lo tanto, para hallar la resistencia, sabríamos que es el voltaje de Drake a source sobre la corriente de Drake. Como podemos ver aquí, la curva de transconductancia también puede realizarse a partir de las curvas características del drenaje, que son las que mi compañero ya les explicó anteriormente, teniendo en cuenta que se grafica con los valores de ID según los valores correspondientes de VGS. Aquí, por ejemplo, tenemos unas tensiones de VGS de menos 1 voltio, menos 2, menos 3, menos 4 y de menos VGS corte, que son nuestras mismas tensiones de la curva de drenaje. Como pueden ver acá, está VGS igual a 0, que es cuando la corriente de drenaje es máxima, y luego están las siguientes, menos 1 voltio, menos 2, menos 3, menos 4, y ya la última, que es cuando VGS es lo suficientemente negativo para que la corriente de drenaje sea 0, es decir, en VGS corte. Ahora vamos a explicar la autopolarización para un JFET. Debemos tener en cuenta que la unión entre compuerta y FET tiene que ser polarizada en inversa. La autopolarización es la forma más común de polarización de un JFET. Según esto hemos planteado las siguientes configuraciones para un canal N y para un canal P. Entonces vamos a hallar BGS y BDS. BGS va a ser igual a BG menos BS. BGate, como lo tenemos aquí, es igual a 0 voltios y Bsource va a ser igual a IS por RS. En este caso tenemos que ISource va a ser igual a IDrain. Entonces nos quedaría que BS sería igual a ID por RS. Reemplazando esta fórmula nos quedaría que BGS sería igual a 0 menos BS. Entonces para un JFET de canal N nos quedaría que BGS va a ser igual a menos ID por RS. Y para un JFET de canal P nos quedaría que BGS va a ser igual a más ID por RS. Bueno, ahora teniendo BGS y BDS vamos a hallar la tensión entre drain y source. Decimos que BDS va a ser igual a BD menos BS. BS ya lo obtuvimos de la anterior expresión y ahora vamos a hallar BD. Entonces es la tensión que hay aquí, entonces sería BDD menos la caída de esta resistencia, entonces sería BDD menos ID por RD. Reemplazando en esta fórmula nos quedaría que BDS sería igual a BDD menos ID por RD menos ID por RS. Para un canal N nos quedaría que BDS sería igual a BDD menos ID por RD más RS. Y para un canal P sería BDD menos ID por RD menos RS. Bueno, ahora vamos a explicar la polarización por división de tensión. Según la configuración que tenemos aquí, tenemos que la corriente del drenaje es igual a la corriente de fuente. Vamos a sacar la tensión de esta resistencia. Tenemos que esta tensión es igual a la corriente de drain, que es esta misma, por la resistencia, RS. Despejamos la corriente de drain y obtenemos que es igual a BS sobre RS. Ahora nos disponemos a hacer un divisor de tensión justo en este punto. En este punto tenemos la tensión de gate o compuerta. Entonces obtenemos que la tensión aquí es igual a esta resistencia, que es la resistencia en que necesitamos nuestra tensión, sobre la suma de las dos resistencias, R1 y R2, por la tensión de entrada, que es más BD, como tenemos aquí. Después tenemos que la tensión de compuerta a fuente es igual a la tensión de compuerta menos la tensión de fuente. Despejando la tensión de fuente obtenemos que es igual a VG menos VGS. Ahora volvemos a nuestra expresión de antes y vamos a reemplazar el valor de la tensión de fuente. Entonces tenemos que la corriente de drain sería igual a VG menos VGS sobre la resistencia S, es decir, esta. Bueno, para continuar con la explicación hablaremos sobre qué es el punto Q. El punto Q en sí es el punto básico de operación de un FET. Este está dado por la curva de transconductancia ID versus VGS corto. Y generalmente está dado por la expresión ID igual a IDS S de 1 menos VGS sobre VGS corto. Toda la expresión elevada al cuadrado. Ahora bien, para hablar de un punto óptimo de operación, generalmente se asume ID como IDSS medios. ¿Por qué? Porque los valores oscilarán entre 0 e IDSS la corriente. Dado esa expresión, nuestra ecuación quedará de la siguiente manera.
IDS de 1 menos 0.3 BGS corte sobre BGS corte, toda la expresión elevada al cuadrado. Ahora bien, para operar un FET de una manera teóricamente estable se opera en un punto óptimo el cual ID es igual a IDSS menos. ¿Con qué el fin? Con el fin de que la corriente oscile dentro de 0, desde el parámetro 0 hasta IDSS. Para ello, la expresión, si la sobreescribimos, quedará ID igual a IDSS de 1 menos 0.3 BGS corte sobre BGS corte, toda la expresión elevada al cuadrado. Hay formas de determinarlo dependiendo de cada configuración. Para ello vamos a hablar de las configuraciones de autopolarización y divisor de tensión. Muy bien, para continuar la explicación del punto Q, ahora hablaremos de cómo determinar el punto Q a través de un sistema de autopolarización, de un FET autopolarizado como el siguiente. Para lo siguiente tenemos que considerar que BG es igual a 0, dado que se asume una tierra en esta parte y RG debe ser lo suficientemente grande para no captar las señales K que puede producir esa tierra. Ahora, acá hay una fuente VDD, una resistencia RD y el FET y una resistencia RS. La corriente ID va a tender a bajar por el FET y seguir su camino por RS, lo que nos indica que ID es igual a IS. ¿Esto con qué fin? Para poder determinar la RS, que va a ser el punto Q óptimo de operación, como bien ya se dijo antes, podemos asumirlo a través de esta ecuación. Y esta se determina a través de RS, va a ser igual a BGS sobre ID. Está en valor absoluto y a continuación explicaremos la gráfica de este circuito. Ahora, para explicar el punto Q a través de la gráfica haremos un ejercicio práctico en el cual creeremos que se puede lograr una explicación exacta, en el cual tomaremos los valores de IDSS 4 mA, el BGS corte es igual a menos 6 volts, RD es 2.2 kΩ, RS es igual a 680 ohmios y la RG es igual a 10 megaohmios, que dijimos que debe ser un valor muy grande. Sí. Como bien dijimos, el valor de RG debe ser extremadamente grande para obtener las emisiones de K dadas por la Tierra. Ahora bien, a través de la ecuación BGS igual a menos ID por RS, obtendremos valores los cuales vamos a tabular en la gráfica para darnos cuenta del punto Q. El primer valor lo hacemos con el valor mínimo de corriente, la cual va a ser de 0 amperes. Así pues, BGS va a ser igual a menos 0 por 680 ohmios, que equivale a 0 volts. Situamos el punto en la gráfica y el segundo valor de BGS va a ser igual a 4 miliamperios por los mismos 680 ohmios. Este valor va a ser igual a menos 2.72 voltios. Situando ese punto en la gráfica, obtenemos aproximadamente este valor de acá, en el cual trazaremos el punto Q. El punto de corte entre la curva de transconductancia y la recta trazada
no es más que el punto Q. Bueno, ahora se explicará el punto Q con divisor de tensión, en el cual necesitaremos la ayuda de la curva de transconductancia y la configuración de divisor de tensión para un FET de canal N. Además necesitaremos las ecuaciones BGS, que es igual a BG menos DS, BS igual a ID por RS, BG igual a R2 sobre R1 más R2 por BDD. Ahora lo primero que hacemos es ubicar un punto en la recta que haga corte con IDSS. Para ello anulamos el valor de ID y nos quedaría de acuerdo a la expresión BGS igual a BG menos BS, donde ID es igual a 0, pues nos queda nada más que BGS es igual a BG. Situando el punto quedaría más o menos en esta posición. Segundo paso que tenemos que hacer es anular el valor de BGS para hacer corte con ID. Para ello, hacemos BGS igual a 0 y nos queda que BG es igual a BS. BG igual a BS. Y como el valor que necesitamos hallar es ID, pues no más nos queda que ID va a ser igual a BG sobre RS. Por lo tanto, BG sobre RS es más o menos este punto de acá, y trazando la recta, este va a ser el valor de nuestro punto Q, ya que es el que cuenta con la curva de transconductancia.